¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar del día de hoy con el tema de introducción a la detección de gas de la mano de Honeywell Analytics, la solución que estaremos presentando el día de hoy. Nos acompaña por parte de fábrica el ingeniero Raúl Muñiz, quien es el gerente de ventas para el territorio en México. Buenos días, Raúl, ¿nos escuchas? Daniel, te escucho muy bien. Buenos días a todos. Excelente, perfecto. Bien, pues el orden del webinar será el siguiente. El ingeniero Muñiz nos va a hacer la presentación. Yo estaré en segundo plano, su servidor Daniel Romero, de Ingeniería Siscom, específicamente para los sistemas de detección de incendio. Estamos a la orden. Al final de la presentación vienen los datos de contacto por parte de Siscom para apoyarlos en este tipo de soluciones. Bien, yo estaré en el segundo plano pendiente del módulo de preguntas. Si durante la presentación del ingeniero Muñiz surgiera alguna duda, por favor, plásmenla en ese módulo. Yo estaré pendiente de contestarlas. Por alguna razón, alguna yo no pudiera contestarla, asignaremos un espacio al final de la presentación para que el ingeniero Muñiz nos apoye con aquellas preguntas que yo no haya podido contestar o algunas preguntas nuevas que surgieran en ese momento. Bien, pues sin más preámbulos, voy a pasar los controles al ingeniero Muñiz para que nos realice su presentación. Muchas gracias, Daniel. ¿Sí me escucha bien, verdad? Si es correcto, Perfecto. cuando gustes podemos empezar. Listo, ahí tenemos imagen, tu presentación y te escuchamos, cuando gustes iniciar. Excelentísimo. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, compañeros, asistentes, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este curso sobre introducción a la detección de gas para soluciones en el marca Honeywell Analytics. Mi nombre es Raúl Muñiz Cervantes. Como mencionaba Daniel, la presentación está dividida en todo lo que es la teoría y vamos a tener un espacio al final de la misma para cualquier duda o pregunta. No duden en comentarla y escribirla en el chat de las dudas para poder al final hacer recapitulación de cualquier duda. ¿Ok? La sesión está siendo grabada, por eso no estamos dejando los micrófonos abiertos, pero con todo gusto contestamos las dudas al final. Si en el transcurso de la presentación existe alguna duda, compártenla, apúntenla, porque si no se nos va a olvidar. En este caso se trata de que la presentación sea lo más interactiva en el espacio de preguntas y respuestas para poder compartir este tipo de experiencias con todos los asistentes. ¿Okay? Incluso para un servidor también es más provechoso. No puedo ver cuántas personas estamos conectadas, pero vamos a dar inicio por respeto también al tiempo de los que estuvieron en su momento. Ok. Disculpen también el ruido de fondo. Esta es la diapositiva más importante, es una pequeña biografía de un servidor. Hay un examen al final del curso, entonces tienen que aprender toda esta información. Bueno, yo tengo 5 años en Honeywell, pero ya cerca de 13 años en todo lo que es el sector de seguridad y equipo de protección personal. Disculpa, De Tampico, Raúl, mande, disculpa, se dime. escucha un poco de eco en la transmisión de tu audio. No sé si A ver, permíteme, tienes dame un posibilidad de segundo. corregirlo. Gracias. Sí, permíteme. A ver, ¿qué tal se escucha ahora? Ah, mucho mejor, gracias. Están haciendo unos trabajos en la parte externa. Una disculpa por eso. Mencionaba, soy originario de Tampico, Tamaulipas, pero actualmente estoy basado en Querétaro. Mi responsabilidad es todo lo que es detección de gas fija a nivel nacional para la marca Honeywell Analytics. ¿Okay? Ahora sí, entrando en lo que es la agenda que revisaremos el día de hoy, uno de los primeros puntos y de los más importantes es por qué es importante la detección de gases. Manejamos estos equipos porque Honeywell los fabrica. ¿Cuál es la razón principal? Bueno, la razón principal es la de salvar vidas, ¿correcto? ¿Cuáles son los peligros relacionados con los gases? Vamos a revisar los 3 riesgos relacionados con en esta área, los mencionados. ¿Cuándo van a ser adecuados los detectores fijos o los portátiles? No vamos a entrar mucho a detalle en el área de portátiles, pero sí el poder comprender y entender las diferencias principales, no medulares en este caso. Los antecedentes, ¿a qué me refiero con los antecedentes? Con la relación en cuanto a normatividades existentes actualmente y que aplican para nuestro país. Vamos a ver también brevemente las líneas de negocio, cómo está dividido el alcance de Honeywell en cuanto a soluciones y equipos.
Vamos también a ver un poco de las tecnologías en detección de gas. Ojo, no son todas, pero sí las principales o más comunes actualmente en el mercado. Vamos a platicar un poquito en cuanto a la ubicación eficiente de los detectores fijos. Sé que es un tema delicado muy extenso, pero vamos a tocarlo también el día de hoy. Y vamos a concluir con un breve vistazo a algo llamado el libro del gas de Honeywell Analytics. ¿Ok? Sin más preámbulo, creo que podemos comenzar. Entrando a detalles, lo primero que nos debemos preguntar es por qué es importante la detección de gases, ¿correcto? Es la razón por la que estamos el día de hoy platicando o comenzando un poco de este tema, y de esta incógnita se deriva también la siguiente pregunta. ¿Qué es un gas o qué entendemos por un gas? Ojo, no se trata de humo, no se trata de vapores ni líquidos, vamos a lo que aprendimos en la primaria, los estados de la materia. Los sólidos tienen una forma y un volumen y un peso definido, los líquidos van a tomar la forma del recipiente que los contiene, pero el gas no. El gas no se puede predecir cómo se va a comportar, hacia dónde se va a dirigir. Etimológicamente la palabra gas significa. ¿Okay? A diferencia de otras partículas en suspensión, por ejemplo el humo, donde existen leyes o conceptos como la NFPA 72 para sugerir una instalación adecuada de los equipos detectores de humo, en el techo, en la parte superior, a una distancia de no máximo determinados metros entre ellos. Incluso hay leyes de la termodinámica que nos ayudan a predecir cómo se va a comportar un poco el humo, ¿correcto? Se va a acumular en el techo, va a ser de manera muy uniforme. Recordemos también leyes como que el aire caliente sube, el aire frío baja, por eso es que los refrigeradores tienen el congelador en la parte superior, ¿no? Pero con los gases no es así. Va a depender mucho de considerar qué tipo de gas estamos tratando y si este tiene una densidad o un peso mayor que el aire. Si existen corrientes o vientos dominantes o incluso modificaciones del mismo proceso que puedan afectar la temperatura final del gas, ¿no? El estar abriendo y cerrando una puerta, el tener un acceso donde se puedan generar estos corrientes. Otro punto muy importante y sensible que debemos comprender es que los gases están presentes. Algunos no los podemos oler, no los podemos ver, pero eso no significa que no estén ahí. ¿Ok? Por eso es que es muy importante entender cuáles son los peligros relacionados con los gases. ¿Ok? Ojo, los detectores o los monitores de gas son equipos de seguridad. ¿Ok? Los vamos a definir como monitores o detectores, no al punto de analizadores. Su funcionamiento es muy similar, pero sus alcances son distintos. ¿Ok? Los detectores solamente cumplen como un objetivo y es protegernos de estos tres riesgos que vemos en pantalla. ¿Ok? Va a depender del sensor o los sensores que tengan instalados. ¿Cuáles son los tres riesgos? El primero es riesgo de gases inflamables o de explosividad. Los vamos a medir en porcentaje LEL, por siglas en inglés. Vamos a entrar a detalle un poquito más adelante. ¿Qué medimos? Gases combustibles o los denominados gases explosivos o inflamables. ¿Ok? El segundo riesgo, ¿cuál es? Importante, es de los riesgos de envenenamiento o intoxicación. Estos gases tóxicos se miden en una unidad denominada ppm, que significa partes por millón. Importante considerar que hay gases que son tóxicos y explosivos y viceversa. Por ejemplo, uno de ellos, el amoníaco. Lo vamos a medir en partes por millón, a 300 o 250 partes por millón, dependiendo del ambiente y la zona. Puede ser considerado tóxico y se puede convertir en un riesgo explosivo alrededor de los 10.000, 11.000 o 12.000 partes por millón. Entonces aquí también debemos definir qué riesgo debemos evitar. Evidentemente, para el caso de amoníaco, el riesgo primordial es la intoxicación o la toxicidad. ¿Okay? Y el tercero de los riesgos van a ser los riesgos de asfixia o de deficiencia o exceso de oxígeno, lo que conocemos también como ambientes asfixiantes, y es el primer riesgo que vamos a revisar de manera puntual. ¿Ok? Aquí vendrá una pregunta de pleno, pero lamentablemente una interacción, pero la pregunta básica también es ¿qué respiramos? Muchas veces tendemos a responder que oxígeno, ¿correcto? La respuesta correcta es que respiramos aire. ¿Qué es aire? Es una mezcla de gases en cuya proporción ideal, el 20.9% es oxígeno, ¿correcto? Hay presencia de otros gases como el nitrógeno en un mayor porcentaje, en un 78%, o incluso otros gases como el metano y el argón, que a mayor proporción o porcentaje podrían ser mortales. Entonces, vamos a medir el oxígeno en porcentaje. Por eso, cuando tengamos un equipo con un sensor de oxígeno instalado, este debe de marcar de manera ideal un 20.9 en porcentaje. A partir o debajo del 19.5, consideramos que una atmósfera es deficiente de oxígeno, y un nivel por debajo del 16% de oxígeno no se considera seguro para el ser humano o para realizar trabajos, ¿correcto? ¿Por qué se puede originar la disminución en el porcentaje de oxígeno?
Fenómenos como el desplazamiento, literalmente, ¿no? Un gas más pesado o un gas con una mayor proporción hacia un lado o desplaza literalmente al oxígeno, eso hace que el porcentaje de oxígeno baje. Fenómenos como la combustión, la oxidación, algunas reacciones químicas e incluso la actividad bacteriana también pueden generar una reducción en el porcentaje de oxígeno en el ambiente, ¿correcto? ¿Qué también sucede? Podemos estar en un área donde vemos que la proporción de oxígeno es adecuada y esta puede cambiar en cuestión de segundos, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas de la deficiencia de oxígeno? Bueno, mencionamos que el 20.9 es el porcentaje ideal. Estas son algunas consecuencias o parámetros de no contar con un nivel adecuado de porcentaje de oxígeno. Del 19.5 al 12, pues ya hay alteración del juicio, aumenta el pulso, la respiración, sentimos fatiga, quizá pérdida de coordinación. Si nos vamos a porcentajes más bajos en el ambiente, vamos a tener una respiración dificultosa, mala circulación, empeora el sentir de la fatiga, y también no vamos a poder coordinar o pensar bien, ¿no? Los síntomas se pueden reflejar en cuestión de segundos o minutos. Del 10 al 6% ya podemos tener consecuencias físicas, lo que pueden ser vómitos, náuseas, incapacidad para incluso movernos, y nos puede generar o provocar la muerte en cuestión de minutos, dependiendo también de nuestra condición física, ¿no? Y de un 0 a un 6% de concentración, que es algo ya muy bajo, nos puede generar convulsiones, una respiración jadeante, un paro cardíaco, y la pérdida del conocimiento y evidentemente también la muerte en poco tiempo, ¿no? Así como la deficiencia de oxígeno es un riesgo, el exceso en el porcentaje de oxígeno también lo es. Procesos como la soldadura de oxoacetilénica, en lo que se hace es inyectar oxígeno en un porcentaje muy alto, ¿no? Para generar esta alta temperatura. En un ambiente con una concentración por encima del 23% de oxígeno, incluso el roce de prendas de algodón con algodón, el roce de nuestra ropa o nuestra camisa de seguridad, puede generar una ignición. Esos son los riesgos en cuanto a la presencia o la deficiencia, así como el exceso. ¿Ok? Este es el primer riesgo. Pasamos con el siguiente riesgo. Atmósferas explosivas o inflamables. Aquí estamos hablando, o vamos a comprender un poco lo que son los gases combustibles o inflamables, y aquí vamos a recordar lo que aprendimos ya en la primaria y en la secundaria, ¿no? El triángulo de fuego. ¿Qué significa esto? Para que haya una combustión tiene que haber una cantidad ideal o adecuada de 3 elementos. ¿Cuáles son estos 3 elementos? El aire, combustible, ya sea en forma de gas o de vapor, y una fuente de calor que va a provocar una ignición. Muchas veces agregamos un cuarto elemento que es la reacción en cadena y se convierte en el tetraedro del fuego, ¿correcto? ¿Qué significa? Que mientras estos 3 elementos sigan en esa conjunción, seguirá la combustión. ¿Qué es lo que debemos hacer o qué es lo que se debe de evitar? Evitar el tener alguno de estos elementos. Un ejemplo que les ponía también muy impactante, muy interesante, fue hace algunos años en la Guerra del Golfo, cuando se retiraban las tropas de Irak y estaban quemando los pozos, que se veía el desierto completamente saliendo llamas del piso, pues eran los pozos de petróleo incendiados. ¿Cómo los apagaban? Bueno, metían una carga de dinamita, la detonaban, y eso que hacía, suprimía el aire o la presencia del oxígeno, lo cual nos daba cortar este elemento y cortar esa reacción en cadena, y perdíamos, y es como sofocaban el incendio, como se dice coloquialmente, ¿ok? Punto importante que comprender: todos los gases combustibles cuentan con un límite inferior de explosividad, o lo que llamamos LEL, por sus siglas en inglés, y con un límite superior de explosividad, o lo que llamamos UL, por sus siglas en inglés. ¿Ok? Los gases combustibles vamos a medirlos en porcentaje LEL, y así es como llamamos comúnmente a los sensores para detección de gases combustibles. ¿Ok? Sensores LEL. Cada gas combustible tiene límites diferentes. Una pregunta también muy común que nos comparten es si tenemos un detector o un sensor para medir gas natural. Bueno, es importante recordar que el gas natural es una mezcla de hidrocarburos en mayor proporción a metano, por lo que podemos configurar nuestro sensor o nuestro equipo LEL, o nuestro sensor LEL o nuestro equipo en base a metano. Igual también nos preguntan si contamos con un detector o un sensor de gas LP. No lo manejamos específicamente para gas LP, pero sí es importante considerar que el gas LP es una mezcla entre propano y butano, mayor proporción a propano, por lo que podemos detectar con un sensor LEL configurado en base a propano. ¿Correcto? Ok. Aquí vamos a imaginar o vamos a entender como que esta es una concentración de un gas combustible. Vamos a llamarle metano, ¿no? Aquí viene otra pregunta de examen. Consideramos que este es el valor 0 y vamos aumentando la concentración del gas o el porcentaje LEL en concentración o presencia de ese gas, ¿correcto? Entonces la concentración empieza a aumentar hasta que llegamos a este límite LEL,
o límite inferior de explosividad. Seguimos aumentando y llegamos a este rango de inflamabilidad. Va a llegar un punto, lo mencionaba hace unos minutos, en el que vamos a superar ese límite de explosividad, lo que llamamos el WELL o límite superior de explosividad, y en esta zona ya no es peligroso o ya no hay un riesgo de explosión. ¿Por qué? La respuesta estaba en la diapositiva anterior, voy a regresar, porque vamos a tener lo que llamamos una atmósfera demasiado enriquecida del gas combustible. Ya ni siquiera hay una proporción adecuada de aire o de oxígeno para que pueda generar una inflamabilidad o tener ese rango dentro de la inflamabilidad. ¿Cuáles son los riesgos de estar en esta área? Pues evidentemente quedarme sin oxígeno o que el gas combustible también sea tóxico y tener una intoxicación. Es decir, entre estos dos rangos es cuando tenemos un riesgo de explosión. Y la otra pregunta de examen sería, ¿qué área debemos de medir? ¿La primera, la segunda o la tercera? La respuesta es la primera. Nosotros debemos estar enterados o debemos poder protegernos antes de entrar en un rango o límite de inflamabilidad. Los equipos pueden medir hasta luego, o sea, los equipos pueden seguir midiendo, pero nosotros debemos de estar conscientes o al tanto o alerta de estos niveles para no estar en este riesgo de inflamabilidad. Un ejemplo que también siempre les aterrizo es qué sucedió en Guadalajara hace algunos años, no recuerdo el nombre del mercado. El escenario era una gasolinera, tenían una auditoría, inexplicablemente tenían un excedente de producto. ¿Qué empezaron a hacer? Como al día siguiente tenían una auditoría, pues empezaron a tirar el drenaje, ¿correcto? Entonces al día siguiente, pues la gente despertó con un olor intenso a gasolina, algunos se retiraron, otros se quedaron, llamaron a los bomberos. ¿Y qué hicieron los bomberos? Bueno, empezaron a destapar las coladeras del drenaje para que se venteara otra vez. Literalmente ellos estaban en un área de una atmósfera demasiado enriquecida y con ese movimiento que hicieron los bomberos bajaron a un límite o un rango de inflamabilidad. Lamentablemente alguna persona incendió una estufa, incendió un refri, un cigarro, lo que sea, generaron una chispa y hubo una explosión que sí se llevó a algunas cuadras, ¿no? Si tienen oportunidad de buscar algunos videos, bueno, en esa época no había tanta tecnología como actualmente, pero sí hay videos de carros literalmente en los segundos pisos, ¿no? de las casas. Esto es lo que mencionaba, ¿no? Los rangos de inflamabilidad son diferentes para cada uno de los gases combustibles. Como dato comercial, los sensores LEL o de gases combustibles para los equipos de nuestra marca están configurados de fábrica a metano, a menos que se solicite lo contrario, ¿correcto? ¿Por qué? Por seguridad. Vamos a considerar el metano, pues recordemos que es el hidrocarburo alcano más sencillo, sin entrar mucho en partes químicas, va a ser el primero, el CH4 va a estar completamente solo, ya después viene el metano, etano, propano, butano, etc. Pero nosotros vamos a siempre medirlo con metano. ¿Por qué? Porque es el gas que más energía necesita para hacer combustión. Hay otros fabricantes en el mercado que utilizan pentano o equivalente pentano. No vamos a aterrizar qué es mejor, qué es peor, pero lo que Honeywell Analytics hace con sus sensores de LEL por default o por fábrica es en base a metano. ¿Se puede configurar a otros gases? Claro que sí se puede. Oye, Raúl, pero si tu sensor de LED solo mide metano, ¿no puedo medir gasolina, no puedo medir butano? Sí, sí lo medimos, pero con cierto factor de corrección, que también es un tema bastante delicado, lo que es la sensibilidad cruzada o lo que es el factor de corrección, es importante también poder profundizar en este tipo de temas. Ok, este es el segundo riesgo. Tercer riesgo, gases tóxicos o atmósferas tóxicas. Quiero que sepan que lamentablemente este riesgo es el que más vidas se lleva. 2/3 partes de las muertes son originadas por este riesgo. No es por explosiones, no es por deficiencia de oxígeno, es lamentablemente por los gases tóxicos. De donde yo soy, la empresa que se encarga del mantenimiento de todo lo que es agua potable y alcantarillado es la COMAPA, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Y digo, pasa en Tampico y pasa en distintos sitios, ¿no? En Tijuana, en el Estado de México. No pasa más de 2 o 3 años cuando vemos una noticia, ¿no? Que sucede un incidente, teníamos una cuadrilla con 4 trabajadores que deben de bajar un drenaje o un espacio confinado, baja la primera persona y no regresa. ¿Qué es lo que hace el compañero? Baja a buscarlo y tampoco sale, y así el tercero y lamentablemente hasta el cuarto. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? No fue una atmósfera de deficiencia de oxígeno, no fue una atmósfera explosiva, fue una atmósfera con presencia de gases tóxicos.
Los gases tóxicos, por ejemplo, en el drenaje se genera mucho, por todo lo que es la descomposición de materia orgánica, se generan gases como el H2S o el sulfuro de hidrógeno, y el metano también es derivado de lo que es la descomposición de materia orgánica. ¿Okay? Los gases tóxicos no los vamos a medir porcentaje, los vamos a medir, mencionaba al inicio, en una unidad llamada partes por millón. Si quisiéramos entender una equivalencia o una precisión de una parte por millón, lo podemos aterrizar en distancia es 1 centímetro en 10 kilómetros, en tiempo es 1 minuto en 2 años, en peso es 1 gramo en 1 tonelada, y en efectivo es 1 centavo en $10,000. Es decir, ¿son o no son precisos estos equipos? Definitivamente lo son. Si queremos aterrizarlo también a algo más coloquial, imaginemos que estamos en la habitación donde estamos ahorita basados y hay 1.000.000 de bolitas de unicel. Bueno, cada bolita de otro color o de un color rojo, de ese millón, sería la partícula o la parte que miden los equipos en los gases tóxicos. ¿Ok? Entonces son bastante precisos. Estos son los efectos de la exposición, por ejemplo, para el monóxido de carbono. Ojo, punto importante, esta tabla solo aplica a lo que es monóxido de carbono. ¿Qué es el monóxido de carbono? El CO, o lo que conocemos también como el asesino silencioso. Este gas no tiene olor, no lo vamos a poder percibir. Es también derivado de la combustión de vehículos con motor de gasolina, y muchas veces me dicen, oye, no, pero si yo me pongo en el escape de un carro, sí puedo sentir o percibir ese olor. Ojo, ese olor van a ser los vapores de la gasolina, no va a ser propiamente el monóxido de carbono. También, ¿no? Muchas veces, temporada de frío, cuando no vemos las noticias y de repente, pues una familia, ¿no? Que prendió una anafre o prendió algún aditamento para calentarse, simplemente se les apagó y no despertaron. ¿Por qué? Por el exceso de monóxido de carbono. Fue literalmente una intoxicación. Esta tabla mencionaba, lo que ejemplifica es, disculpen, el eje, en el eje X vamos a tener que es la exposición en minutos, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y en el eje Y vamos a tener la exposición en partes por millón. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar expuesto 20 minutos a una concentración, voy a decir entre comillas, baja, de 500 partes por millón de CO, y no voy a tener síntomas más que muy mínimos. Pero si esa misma exposición de 500 partes por millón me quedo expuesto 40 o 80 minutos, ya me puede generar una enfermedad. Y si a esa misma exposición de 500 partes por millón que mencionaba entre comillas es baja, me quedo más de 2 horas, o sea, ahora 160 minutos que son 2 horas con 20, 2 horas con 40, disculpen, y me puede provocar la muerte incluso. ¿Qué significa esto? Es importante el comprender o entender la relación entre el tiempo de exposición en minutos y la concentración. Si nos vamos a concentraciones mucho más grandes, a 2.500 partes por millón, si yo estoy 5 minutos me va a empezar a generar ese malestar. Si me quedo 10, vamos a tener ya una enfermedad o algo crónico a mediano o largo plazo. Pero si me quedo más de 20 minutos, alrededor de 30 minutos, a 2.500 partes por millón, me puede generar la muerte. Y aquí viene también un tema sensible o importante. Vamos a recapitular, vamos a recordar lo que significa o qué es la OSHA. La OSHA es una entidad o una organización de manera internacional que se dedica a hacer sugerencias o recomendaciones en cuanto a las formas de trabajo. Si lo queremos aterrizar también a algo coloquial, vamos a aterrizar la OSHA como la STPS, ¿no? A nivel global. ¿Qué es lo que nos dice la OSHA en cualquier tipo de riesgo, ¿no? Bueno, pues la primera recomendación es si te tienes que exponer, tienes una actividad riesgosa y un ejemplo, ¿no? Te vas a subir 15 metros a soldar una pieza, pues lo primero que te va a recomendar OSHA es, no lo sueltes ahí arriba, bájalo a nivel de piso y lo soldamos a nivel de piso. Esa siempre va a ser la primera recomendación. Obviamente, nuestras actividades, las actividades de las empresas y la demás industria, nos exigen lamentablemente exponernos a este tipo de detalles o de riesgos, si podemos llamarlo. ¿Cuál va a ser la segunda sugerencia de OSHA? Ok, no pudiste mitigar o no pudiste evitar ese riesgo, protégete. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo del tener que subirnos 15 metros a soldar una pieza, va a decir, ok, súbete los 15 metros, pero te vas a subir con tu arnés, con tu retráctil, con tu careta, con tus guantes y vas a estar protegido. Algo muy similar pasa con la exposición a los gases tóxicos. La primera recomendación que nos va a decir OSHA, oye, ese gas es cancerígeno, oye, ese gas es tóxico, no te expongas, no lo uses. Obviamente, mencionaba, por las actividades que realizan las empresas y los procesos, muchas veces nos tenemos que exponer. Es por eso que la misma OSHA tiene lo que son unos límites de exposición. Y los vamos a conocer
como el TWA, por sus siglas en inglés, pero es una media ponderada en el tiempo. ¿Qué significa esto? Yo puedo estar hasta 8 horas durante una jornada laboral, durante 5 días expuesto a esta concentración del gas y no me va a generar una enfermedad crónica o la muerte. También está la alarma o el nivel STIL, que es un límite de exposición a corto plazo. A diferencia del anterior, que eran 8 horas, el STIL va a ser 15 minutos. Y después también está lo que es el valor máximo de exposición o valor ceiling, que es inmediatamente al llegar a ese nivel nos tenemos que retirar. ¿Por qué? Porque el gas tóxico o el nivel de ese gas tóxico no nos permite estar expuestos a esas concentraciones. ¿Cuál es la buena noticia? Nuestros equipos para gases tóxicos ya tienen programadas o configuradas las alarmas de nivel STIL y las alarmas de TWA. ¿Ok? Estos niveles de protección solamente aplican para los gases tóxicos. No hay alarma STIL para oxígeno, no hay alarma STIL para gases combustibles, solamente aplica para los gases tóxicos. ¿Correcto? Ahora sí, un breve resumen de lo que acabamos de ver en cuanto a los 3 riesgos principales. Están los riesgos inflamables, que los vamos a medir para gases combustibles en porcentaje LEL. Están los riesgos tóxicos, que los vamos a medir en una unidad llamada partes por millón. Y están los riesgos asfixiantes o de deficiencia de oxígeno, que los vamos a medir en porcentaje por volumen o porcentaje de oxígeno. ¿Cuál es la cantidad ideal de oxígeno en el ambiente? 20.9. Okay. Continuando con los antecedentes, mencionaba, no nos vamos a proteger porque Honeywell fabrica los equipos, porque el día de hoy aún no se está hablando de ellos, sino porque ya hay un marco normativo aplicable también en nuestro país. Empezando por la NOM 010, que es la norma oficial mexicana que está relacionada con todo lo que son los agentes químicos en el ambiente laboral. Es decir, el poder entender y reconocerlos, evaluar y controlarlos. Esta NOM 010, originalmente también del 99, ha tenido o ha sufrido algunas actualizaciones. ¿Cuál es también la realidad de muchas normas oficiales mexicanas? Es que son traducciones o interpretaciones de normas internacionales. Pero la buena noticia es que se trata de tropicalizar a las necesidades o a los alcances del territorio mexicano. En esta misma NOM 010 podemos ver algunos de los valores de exposición, cuáles son las consecuencias de exponernos a algunos tipos de gases, y también vamos a tener ya en una tabla que nos muestra toda la información, o la mayor parte de la información, de los gases más comunes que podemos encontrar en la industria. Esto también está muy basado en lo que son las sugerencias de NIOSH y la guía de bolsillo de NIOSH en cuanto a lo que son riesgos químicos. ¿Ok? La siguiente norma es la 018, que este es un sistema armonizado para todo lo que es la identificación y comunicación de peligros y riesgos de sustancias químicas. Aquí, ¿cuál creen que es la buena noticia? Que finalmente México, nuestro país, se adapta a normativas y regulaciones internacionales. Hace algunos años no estaba homologado, la mayoría de los países contaban con ello. Nosotros teníamos nuestro propio sistema, nuestra propia forma de identificación y comunicación para las empresas dentro de México, pero al día de hoy ya estamos homologados. Y la parte, o la NOM también, una de las principales o que nos ha dado mayor empuje en todo lo que es detección de gas, es la NOM 033, porque esta norma es específicamente o está derivada de todo lo que son las condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados. Y ojo, al hablar de espacios confinados no nada más hablamos de detección de gas, hablamos de manera inherente de protección en alturas, protección respiratoria, protección visual, auditiva, etc. ¿Cuál es la parte medular de esta norma? Nos da definiciones, ¿no? Nos da definiciones de qué es un espacio confinado, qué significa la palabra vigía, quién es el responsable en cuanto a los métodos y los sistemas de seguridad, y se acaba todo ese conocimiento empírico, ¿no?, que existe en las empresas, ¿no? Una vez más, vamos a lo que es una cuadrilla de 4 personas, juntamos a 4 personas en una empresa a trabajar, ¿y qué es lo que nos dicen? No, pues es que en mi trabajo anterior lo hacíamos de esta manera. Y llega el compañero y dice, no, en mi trabajo anterior usábamos un detector con bomba o lo amarrábamos a un hilito, a lo muy todavía actualmente hecho es una práctica incorrecta, y antes de bajar al espacio confinado nos protegíamos. Llega el otro compañero y dice, no, nosotros nos daban un equipo cada uno, ¿no? Y llega el cuarto compañero y dice, pues a mí ni siquiera sé qué es un equipo detector. Entonces todo ese conocimiento empírico se acaba. ¿Por qué? Porque ya hay una norma oficial que es una referencia mínima de los límites que debemos de tener en cuanto a protección. Es decir, de ahí para arriba podemos ser muy exigentes, pero de ahí para abajo no estamos cumpliendo con la norma. ¿Ok? Otra parte medular de la NOM 033 es que hace una definición de los tipos de espacios en tipo 1 y tipo 2 para espacios confinados. El tipo 1 va a ser un riesgo mínimo
pero sigue siendo un riesgo. ¿Cuál va a ser? El que una persona quede atrapada, caiga, el que haya un accidente. Y el tipo 2 se va a derivar en un espacio confinado más complejo o que es un riesgo grave o inminente a los trabajadores. ¿Derivado de qué? Derivado de los 3 escenarios que acabamos de mencionar. Las concentraciones o porcentaje en oxígeno, los riesgos de inflamabilidad y los riesgos de intoxicación. Si nuestro espacio confinado cumple con alguno de estos 3 riesgos, inmediatamente pasa a tipo 2 y se debe de tener un mayor cuidado con este tipo de espacios confinados. ¿Ok? También el valor de la NOM 033 nos podríamos echar aquí 8 horas o hasta 2 días, pero muy brevemente o de manera muy general, estas son las normas en cuanto a lo que es relación de lo que son equipos detectores de gas. Incluso también en la NOM 033 menciona cómo se deben implementar las calibraciones de los equipos. Una vez más, son bastante general y se van a basar en las recomendaciones y sugerencias del fabricante. Ahora sí, ¿por qué son tan importantes los detectores fijos y los portátiles? Bueno, lo mencionábamos al inicio, los equipos portátiles o portables son un EPP, son equipos de protección personal, no son analizadores, no son para procesos ni medición de emisiones al ambiente. Es un EPP y como tal es una barrera para disminuir o mitigar los riesgos o accidentes, ¿no? Al igual que los lentes de seguridad, el calzado con casquillo o nuestro casco, su función es protegernos. Para los equipos portátiles, estos pueden ser monogas o multigas. ¿Qué significa? Pueden medir un solo gas o varios gases, dependiendo de los sensores que tengan instalados. Son independientes, generalmente recargables o con baterías de larga duración. Cuentan con al menos 3 alarmas, que son la auditiva, la visual y la vibratoria. Y en ocasiones cuentan también con la alarma hombre caído y la alarma de comunicación remota o comunicación inalámbrica wireless. Los equipos portátiles y fijos funcionan como una nariz, lo que llamamos también como si fueran equipo, lo que conocemos como puntuales. ¿Qué significa? A reserva de que el equipo portátil tenga una bomba para muestreo para hacer una medición remota, si no la tiene, va a funcionar como nuestra nariz. Si el gas no llega al contacto con el sensor, este no va a reaccionar y no lo va a medir. Es decir, yo no puedo hacer una medición a distancia solamente con apuntar o con señalarlo, necesito, si es un portátil, un accesorio para hacer esa medición remota, y si es fijo, generalmente va a ser puntual. La diferencia con los equipos fijos es que los equipos fijos comúnmente son monogas, es decir, solo detectan un gas o un riesgo. Algunos modelos pueden ser de 2 gases o con 2 sensores. Estos van a ir conectados a una entrada o fuente de alimentación de energía y a una salida, y van a tener una salida sea analógica, digital, por medio de reguladores. ¿Para qué? Para activar una sirena, un estrobo. Pueden ser conectados a un panel contra incendio, a un PLC o un controlador para que emita una alarma. ¿Ok? Podemos considerar que la tecnología de fijos está en cierta parte por encima de los portátiles, ya que hay 3 niveles. Los 3 niveles, o el primer nivel va a ser, lo mencionaba, ¿no? Como la nariz es la tecnología de detección puntual, es decir, cuando el sensor del gas detecta el gas, reacciona, lo enmarca, lo empieza a medir. El segundo nivel, o la tecnología en protección, es algo más visual, es decir, detectamos la presencia, generalmente de un combustible, a distancia sin entrar en contacto directo con ellos. Literalmente es visualizar el gas. Y esto se logra con tecnología infrarroja de camino abierto o lo que llamamos Open Path. Y en la actualidad también hay un nivel terciario para protección en detección de gas, que es el poder escuchar si hay una fuga. Este es un detector o un gas, recordemos que todos los gases que están a cierta presión, al haber una fuga, van a generar un sonido ultrasónico por debajo del límite audible en cuanto a decibeles del oído humano, pero hay equipos acústicos o de detectores ultrasónicos que van a poder detectar en caso de una fuga. ¿Okay? En otras presentaciones más adelante, en el transcurso de estos días, vamos a revisar cada uno de ellos en tecnología puntual, en tecnología de camino abierto y también de tecnología acústica y ultrasónica. ¿Cuáles son los gases que podemos detectar? Bueno, hay muchísimos gases y muchísimos derivados que podemos detectar, pero los básicos o los principales van a ser el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, la disminución de oxígeno y los gases inflamables. ¿Y qué creen? Con estos 4 cubrimos los 3 riesgos que mencionábamos, ¿correcto? Los tóxicos con monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, la deficiencia de oxígeno con un sensor de oxígeno y los gases combustibles o explosivos con un sensor LED. Evidentemente hay muchísimos más gases que los llamamos gases exóticos o gases más complejos que vamos a poder medir, como el amoníaco para todo lo que es la refrigeración, el dióxido de azufre, el cloro que se utiliza mucho en lo que son papeleras para el blanqueamiento de todas estas, de la pulpa del papel y aclarar las hojas,
el dióxido de cloro, el óxido de nitrógeno, todo lo que son los NO, bueno, son derivados de combustiones de vehículos a base de diésel, no de gasolina, por eso en minería es de los principales riesgos. La fosfina, que va a ser también para lo que son fertilizantes y algunos químicos o procesos químicos, también la podemos detectar. El cianuro de hidrógeno o HCN, el ozono y todo lo que son los compuestos orgánicos volátiles o VOCs, por siglas en inglés también llamamos COPS, que son derivados de hidrocarburos, hablando, por ejemplo, de benceno, tolueno, gileno, acetonas, etc. Todos estos gases e incluso un poco más en el portafolio se pueden medir. ¿Ok? Ok, algo importante considerar es que Honeywell no es una marca. Honeywell Analytics es un compendio de distintas marcas y tecnología adquiridas a través de los años, ¿no? Estos han ido acumulando y mejorando cada uno de los alcances de los equipos. Por ejemplo, Seeger, acá abajo, en la época, en 1959, se dedicaba a la fabricación, o bueno, se dedica actualmente a la fabricación de robustos, resistentes en ambientes marinos, para plataformas. Más adelante también se fusionó con Neutronics, que está especializado en todo lo que es la fabricación de partes electrónicas o PCB. En 2006 se hace la adquisición de Vulcan y Manning, que son marcas con un amplio legado en equipos de la línea comercial. Biosystems, específicamente, que se dedica a lo que es la fabricación del POSI Check o del POSI 3 para hacer las pruebas de los equipos autónomos, los SCBAs. Fire Sentry, adicionada en el 2012 con la tecnología en cuanto a detección de flama o llama. Y Fuse Technology, una empresa que pertenece, a la que pertenece City Technology. ¿Quién es City Technology? El mayor fabricante de sensores en el mundo. Y hablo de sensores para equipos de detección de gas, sensores de presión y sensores de temperatura. Es decir, una parte importante a considerar es que Honeywell fabrica sus equipos de 0 a 100, tanto la parte electrónica como la parte electroquímica. Toda esta fusión de experiencias y tecnología es lo que hoy en día forma Honeywell Analytics, ¿correcto? ¿Cuáles son las líneas de negocio o soluciones principales? Vamos a dividirla en 5 principales. Bueno, quizá sería mejor dividirla en 6. Bueno, vamos a platicar de cada una de ellas. La primera es portátiles o portables en la marca BW Technologies, muy posicionada durante ya hace algunos años en toda la zona petrolera, recientemente en la zona del Bajío para la industria de alimentos y bebidas. Y también la línea de portátiles premium, que es RISE System. Hablamos de equipos más robustos, con tecnología de sensores exóticos más resistentes, un desempeño en campo probado, y por ejemplo, en esta línea de RISE System tenemos lo que es la tecnología inalámbrica y la tecnología de alarma hombre caído. En cuanto a lo que hablamos de detección fija, tenemos las líneas de alta tecnología o high-tech para todo lo que son industrias petroquímicas, refinerías. También está la línea industrial, que son plataformas y la industria general. De hecho, este pilar de la línea industrial es el 80% de nuestro mercado de detección fija. También está la línea comercial, que en México lamentablemente no ha logrado una penetración tan importante como en otros países. Hablando, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, si tenemos un Cars o algún negocio de comida rápida, si vamos al dispensador que nos da las bebidas, ellos tienen generalmente almacenados tanques de CO2. Entonces, por norma o por regla, estas empresas deben de tener, ni siquiera empresas, estos pequeños negocios deben de tener un detector de dióxido de carbono, de CO2. Aquí en México estamos todavía muy lejanos a esos alcances de normatividad, pero es algo de lo que podemos hacer. Por ejemplo, también la línea comercial va enfocada a lo que son estacionamientos, y también sería importante poder conocer este nicho, ¿no? Mencionaba agregar un sexto pilar, que sería lo que es refrigeración y lo que es detección de amoníaco. ¿Por qué? Porque tenemos equipos especialmente diseñados para esto, y de hecho vamos a también tener un tema en una próxima capacitación. Incluso quiero que sepan que hay una división de Honeywell que se dedica a la elaboración y desarrollo de gases refrigerantes. ¿Ok? Entrando un poquito en lo que son los principios de tecnologías en detección, existen distintas tecnologías. Estas son solo algunas o las principales que siguen vigentes en el mercado. Vamos a resumirlo en sensor catalítico o sensor de teja catalítica. ¿Para qué nos ayuda? Es principalmente usado para la detección de gases combustibles, o lo que denominamos un sensor LED. Los sensores de célula electroquímica enfocados a lo que es detección de gases tóxicos con distintos rangos y resoluciones, y espero que todos ubiquemos este término: rango y resolución. Ok, en caso de que no, un rango es de dónde a dónde mide un sensor.
Y la resolución es la escala en la que miden. Si lo queremos aterrizar algo del diario o más coloquial, una regla. Una regla va a tener un rango de 0 a 30 centímetros y una resolución en milímetros. Para lo que es medición de gases tóxicos y también para gases combustibles, este rango que es importante considerar. A mayor rango, sacrificamos la resolución. ¿Ok? Lo que son los sensores de gas infrarrojo, también generalmente los utilizamos para gases combustibles y medir el dióxido de carbono. Tenemos también lo que son sensores o tecnologías de gas infrarrojo de camino abierto o open path para gases combustibles, lo que conocemos como la tecnología de segundo nivel, es algo visual. Yo tengo un transmisor y un receptor y entre ellos puedo tener una distancia de medición de 30, de 100 o hasta 200 metros y si hay una presencia de este gas, me van a alertar, ¿correcto? También existe la tecnología de sensores o lámparas de fotoionización. Esta nos va a ayudar para medir gases tóxicos, los denominados VOCs, compuestos orgánicos volátiles. Y finalmente, una tecnología también muy buena que es la cinta de papel. Dentro de Honeywell se llama el Chem Cassette, que es para la detección de químicos específicos, muy complejos y no tan sencillos de detectar con alguna otra tecnología. Hablando, por ejemplo, de aminas y isocianatos. También vamos a tener una capacitación específica para este tema en días posteriores. Esta pequeña o breve tabla, en lo que son comparaciones de técnicas de detección de gas, nos muestra algunos de los puntos más importantes, ¿no? El rendimiento en la temperatura, si necesitamos la presencia de oxígeno. ¿Por qué creen que la tecnología catalítica requiere la presencia de oxígeno? Porque la tecnología catalítica lo que hace literalmente dentro del sensor hace una pequeña combustión para poder comparar parámetros. Obviamente los sensores de LED van a tener también su arrestaflama y la mayoría de la tecnología, lo que llamamos pelistop o los pequeños perla catalítica, va a hacer ese proceso de combustión. Pero, por ejemplo, si queremos o vemos la tecnología infrarroja, esta no necesita la presencia de oxígeno, es decir, puede funcionar en una atmósfera inerte. Y también si las comparamos, la tecnología catalítica es susceptible a envenenamientos, ¿ok? La infrarroja es un poquito más competitiva y más resistente o más robusta. En este caso, en cuanto a lo que es la presencia de humedad, el PIB se perjudica o si se compromete su funcionamiento y el rendimiento a las temperaturas también va a ser importante. Continuando con la tabla, tenemos lo que es la inmunidad a la presencia de polvos o suciedad y un punto muy importante que quiero que veamos es esto. La velocidad de respuesta en una tecnología de perla catalítica va a ser estimada en menos de 20 segundos, mientras que en la tecnología infrarroja se puede ir a debajo de los 6 segundos o incluso por debajo de los 4 segundos. Pero un requisito importante va a ser esto, los requisitos de mantenimiento. Un sensor o un detector con tecnología de perla catalítica no necesita un mantenimiento mucho mayor que otro tipo de tecnologías para gases combustibles, como por ejemplo el infrarrojo. ¿Ok? ¿Cuántos detectores necesito y dónde debo colocarlos? Yo creo que esta es una pregunta que como fabricante y también ustedes ya han tenido alguna relación o alguna propuesta en lo que son equipos fijos, es uno de los temas más sensibles, ¿no? O que siempre nos dice. Lo mencionaba al inicio, lamentablemente no hay una norma o referencia en la cual nos podemos basar o justificar la instalación adecuada o definida de los equipos fijos. En Europa se tiene una norma que es la EN 60079, sin embargo esta no deja de ser muy genérica y no es particular. ¿Por qué? Digo, si les ha tocado la oportunidad de visitar incluso mismos empresas o corporativos en diferentes sitios, los procesos son diferentes, los riesgos y las actividades son diferentes. Entonces, la ubicación de los equipos debe ser definida por parte de una persona especializada en cuanto a la dispersión y con conocimiento de dispersión y comportamiento de gases, considerando si estos salen afectados por algunos procesos como lo que puede ser la presión o la temperatura, y si el ambiente y las condiciones físicas pueden afectar el comportamiento esperado. Esto de la instalación o la sugerencia de estos equipos también debe de quedar registrada y validada, y ojo, tanto por el área usuaria como la persona especialista y también con un respaldo con lo que es la marca. Nosotros también nos podemos ayudar a justificar o al decidir un sembrado, siempre y cuando se tenga un borrador. Y menciono que es muy importante que se involucren las personas de seguridad o las personas de planta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ha pasado a nosotros como marca, ¿no? Llegamos y nos dicen, bueno, pues tú eres el experto, ¿no? Tú dime dónde van los equipos. Pero recordemos que todos los procesos son distintos y los dueños de los riesgos y las actividades son los usuarios, en este caso las personas responsables de seguridad o de instrumentación. Eso es de los...
¿Ok? Puntos importantes de consideraciones que se deben de tener, se debe de considerar un lugar que sea accesible, ¿no? Para poder visualizar la pantalla del equipo y poder tener un acceso a los mantenimientos y la calibración del mismo. También se deben considerar los riesgos físicos o meteorológicos, es decir, si va a estar a la intemperie, quizá considerar un techo para que lo pueda proteger. Hay muchísimos accesorios para proteger los equipos. Algunas consideraciones bastante sencillas y a menudo parecen obvias, es, por ejemplo, el considerar que si dejamos a medir un gas más ligero que el aire, por ejemplo, la amoníaco o el hidrógeno, se debe de montar a una altura elevada y preferiblemente tener un embudo colector para poder tener una mayor temperatura. ¿Okay? Entonces, hay que tener en cuenta cómo se va a comportar, o tratar de predecir cómo se va a comportar el escape de gas por una corriente de aire, ya sean forzadas o naturales. En cuanto a la altura de los equipos, esto mismo va directamente relacionada con el gas a medir. ¿Qué significa esto? Gases más ligeros que el aire, como el amoníaco, tienen índice a la parte superior, excepto si este sale a baja temperatura, entonces se va a ir a la parte inferior. Por la medición de lo que es niveles de oxígeno y monóxido de carbono, el monóxido de carbono se comporta de manera muy uniforme o parecida al oxígeno, por lo que la recomendación es colocarlo entre 3 y 5 pies a nivel del piso, o sea, es decir, a una altura en la que podamos tener una visualización y que también ese nivel de respiración sea el adecuado. Gases más pesados como el aire, por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno, esto lo vamos a colocar en la parte inferior y se van a acumular y estancar en la parte de abajo. El sulfuro de hidrógeno, no sé, quienes hayan tenido la oportunidad de estar en contacto con él, que olor es muy característico, ¿no? Y huele como a huevo podrido. Bueno, todo este tipo de detalles es importante considerarlos, ¿ok? Esta diapositiva me gusta mucho, ¿por qué? Porque es simplemente poder mostrar como una imagen cómo se define la ubicación de los equipos o una breve sugerencia mencionar en cuanto a la aplicación de una cervecera o una cervecería. ¿Qué significa esto? Lo que tenemos o lo que nos va a guiar en cuanto a los equipos o la definición de equipos, ya sean portátiles o fijos, es el proceso. Entendiendo el proceso de la industria que requerimos proteger y los factores de la actividad que van a poder interactuar con ellos o que los pueden afectar, vamos a poder proteger de manera adecuada y definir cuáles son los equipos detectores que deben de ser los adecuados. ¿Qué es lo que podemos interpretar aquí? Por ejemplo, tenemos desde lo que es la preparación de la malta, esta viene en circulación, y lo que es ya la fermentación, hay un proceso donde se involucra amoníaco y es donde debemos detectar. Pasamos por la fermentación, pasamos por el proceso de filtración y aquí hay un proceso donde se involucra el dióxido de carbono y es lo que debemos de protegernos. Finalmente, esto nos lleva a lo que es el embotellado y aquí también va a haber otros riesgos que debemos considerar. Esto sumado a todo lo que pueden ser los procesos donde utilizamos los gases combustibles, como el gas natural o el gas LP, y evidentemente también la deficiencia de oxígeno en espacios confinados. ¿Ok? Finalmente, algo que me gustaría compartirles o que también es de dominio público es este libro, el libro del gas. La mayor parte de la presentación en cuanto a la teoría está basada en esta información. Es información desarrollada de Honeywell para ustedes, es completamente mencionada de dominio público, se puede descargar desde cualquier buscador de confianza, solamente ponen el libro del gas, en español está, o en caso de que lo necesiten también se lo pueden pedir a sus compañeros de Syscom y ellos se los harán llegar. Y por mi parte sería todo. Estos son algunos de los correos de contacto. Y Excelente, también Raúl. me gustaría poder aprovechar estos minutitos que nos quedan para abrir el panel en cuanto a las preguntas. Excelente, bien, muchas gracias, muy interesante tu presentación. La verdad es que nos tenías a todos muy entretenidos y al parecer no hubo espacio para que pusieran sus dudas. No hay preguntas en este momento, algunas cuantas referentes a si van a tener acceso a la presentación y el video. Les comento de forma general para todos los que hicieron esa pregunta que tanto la presentación como el video estará disponible para su descarga la tarde del día de hoy. Tienen que pasar por unos procesos de revisión de calidad y unos procesos de formateo para montarlo en la plataforma, pero hoy en la tarde ya podrán accesar al apartado de webinars en la página de Syscom y descargar el contenido, tanto la presentación como el video, para que por ahí lo repasen con mayor tranquilidad en el momento que ustedes quieran, ¿no? Eso para todos los que preguntan por la presentación y el video. Y si en este momento tienen alguna duda, pues bueno, es el momento para plasmarla en el módulo de preguntas.
Precisamente aquí nos pregunta José, hola, ¿estos sensores y sistemas pueden integrarse con paneles direccionables? Nos pregunta José. Sí, la respuesta es sí. Hablando de fijos, podemos conectarlos a lo que es la comunicación más básica. Todos los equipos fijos van a tener al menos una salida de 420. Ya de eso podemos definir también lo que es salida de relevadores u otro tipo de comunicación como la Modbus, pero mientras aceptes 420 puedes conectarlo a un panel, a un controlador contra incendio o un controlador, y me lo han preguntado también abiertamente, ¿es compatible con otras marcas? Sí. Afortunadamente Honeywell también es muy amigable en cuanto a lo que es la compatibilidad con otras marcas, cosa que no sucede con detectores fijos de otras marcas, que generalmente te exigen o te piden que sean el mismo proceso, pero Honeywell sí es muy amigable en ese sentido. Esa compatibilidad sí es posible. Excelente, bien. Entiendo que todos y corrígeme si me equivoco, todos los detectores tienen salida de contacto seco. No, ojo, esa es una configuración. Hablando solamente de los fijos, vamos a tener como mínimo 420. Cuando necesitamos configurar relevadores, algunos equipos ya los traen por default, depende del modelo, y algunos otros equipos vamos a configurarlos con lo que llamamos un APO, un Assemble to Order, es decir, al momento de configurar letra por letra, ponemos ahí el alcance de relevadores. ¿Por qué? Porque muchas veces no se necesitan, y si hablamos de, no sé, de una población de 20 equipos, de 80 equipos, sí impacta el tener los relevadores por default. Entonces podemos tener el no contar con ellos. O sea, los relevadores van a ser configurables y, ojo, dependiendo el modelo, porque hay Perfecto. modelos que ya los traen por default. Eso es. Perfecto, excelente. Entonces es importante mencionar que para los productos de Honeywell Analytics sí debemos tener mucho cuidado en toda la descripción del modelo porque eso hará que el producto varíe en color, en material, en conexiones, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, Generalmente, entrando un poquito ya a detalles, lo primero, o las tres preguntas que debemos de poder responder de manera correcta es, primero, ¿qué gas queremos medir? Porque muchas veces nos dicen, oye, no, tienes un detector de gas, ok, ¿qué gas? El primer punto va a ser qué gas, es definirlo, y os mostrará, por ejemplo, la tablita con algunos ejemplos de qué gases podemos medir. Pues teniendo el riesgo que vamos a medir, ya es un avance. Segundo, la normatividad o la ubicación donde se va a colocar. Porque si le decimos a los valores qué normatividad quieres, pues nos va a quedar en blanco, ¿no? No sé si les vamos a preguntar dónde lo vas a colocar. En la intemperie, lo vas a colocar en un área clasificada, lo vas a colocar en un área segura, y con esta información es cuando ya definimos qué línea de negocio es hacia donde va el equipo. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente un equipo intrínsecamente seguro a prueba de explosión para muestras peligrosas debe ser de la línea industrial. Sin embargo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Es un área segura, no hay riesgo de explosión, es, no sé, por ejemplo, un cuarto de batería donde solamente queremos medir que no haya un nivel de exclusividad, pues podemos recurrir quizá a un equipo comercial. Entonces, el segundo punto es, ¿dónde lo vamos a ubicar o qué queremos proteger? Y el tercer punto va a ser, y por eso venía mi comentario con lo de elevadores, el tercer punto es qué comunicación queremos tener. Si el equipo queremos que esté de manera independiente y ponerle sus propias salidas para lo que es una bocina o una sirena, lo vamos a poner de manera remota o standalone con salidas de relevadores. Pero si me dices, no, ¿sabes qué? Es que lo voy a conectar a un panel y no necesito los relevadores ahí, entonces sí nos vamos con la configuración más básica. Entonces, teniendo esos tres datos, podemos sugerir un modelo. ¿Qué gases? ¿Qué alcances o ubicación? Y también qué vamos a hacer con el equipo. Recordemos que los equipos fijos, muy pocos tienen alarmas por sí mismos, hablando de visual o auditiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Poder tener una salida para que nos avise o nos alerte cuando se llega a esos niveles peligrosos. perfecto, excelente. Para dejar un poquito más clara esta parte, me gustaría que nos comentaras acerca del modelo que tenemos en pantalla. Bueno, déjenme ver porque... Eh, bueno, Tienen una slide esa. listo, ahí la puse. El producto que tenemos ahí en pantalla en la página de Syscom que corresponde al detector de gas, Ajá. específicamente ese modelo, entiendo yo que Uh-huh. viene preconfigurado de fábrica para detectar gas metano, Así es. pero que se puede Así es. configurar para otras opciones de gas, ¿no?
Efectivamente, el equipo tiene una electrónica que llamamos Star Rate o clasificación de estrellas. Ojo, lo mencionaba también en el riesgo de gases combustibles. Un gas combustible o un sensor LED no es específico, es decir, va a reaccionar con cualquier gas combustible que haya presencia, hablando de metano, propano, butano, etc. La diferencia es cómo va a reaccionar en cuanto a la proporción. Es decir, un sensor, ya sea de metano, como en este caso lo menciona que es CH4, también detecta otros gases combustibles. Pero si nosotros sabemos que el gas combustible en cuestión es hidrógeno, es hexano, es pentano, podemos configurar la electrónica, y eso no necesita ningún accesorio, ni ningún otro equipo más, para que el equipo sea un poquito más puntual, o sea, más certero. Tú le estás poniendo algo que llamamos como una curva de calibración o una referencia, para poder medir en ese rango. Y en cuanto a tu duda también de los relevadores, ese equipo sí trae relevadores por default, el XL. Ese es Otros por default. equipos, sí, otros equipos como el XNX, ese sí se tiene que configurar para poner los relevadores. Es un equipo más avanzado, es un equipo que se configura el transmisor o la parte electrónica y el sensor se ordena aparte generalmente, y en este que están mostrando es un solo número de parte para tener el sensor y el transmisor. Vamos a dividirlo en lo que es la parte electrónica, el display, y en la parte electroquímica, el sensor. Con un solo número de parte, puede ser que es justamente este, el que dice modelo, puedes ordenar el equipo ya completo. Con otros modelos, como por ejemplo el XNX para la línea industrial, el E3 Point para la línea comercial, que también vamos a ver en otras presentaciones, ahí tiene que ordenar un número para el transmisor y un número para el sensor. Excelente, bien. Por dar un ejemplo con este mismo que estamos utilizando, ¿qué posibles variaciones pudiéramos tener en este modelo? ¿Qué posibles variaciones? Por ejemplo, la carcasa. La carcasa, como lo ves aquí, es de aluminio. También hay una configuración para lo que es la carcasa en acero inoxidable. En cuanto al sensor, lo puedes tener catalítico, pero este equipo también te acepta sensores de gas de tecnología electroquímica. ¿Para qué? Para medición de gases tóxicos. No Ah, serían algunas, por ejemplo. Colores, no, generalmente son amarillos. Es nuestro color característico, el amarillo. excelente, bien. Pues gracias. La, Tenemos aquí más preguntas. Vamos a ajá, revisarlas. Horacio nos adelante. pregunta, ¿cuándo van a estar disponibles los equipos para la venta? Ya lo están, Horacio. Ya están disponibles para la Ujú. venta. También nos pregunta, ¿vendrá también los gases de calibración y prueba? Es correcto, Horacio. También vamos a tener disponible todos los accesorios que pudieran necesitar los equipos. Y José Moreira nos pregunta, ¿y se recomienda combinar con sistemas de detección de humo por aspiración? Nos preguntan, Raúl. Sistemas de humo por aspiración, no sé si es la tecnología de Exalis o Verda. Ujú. Tenemos equipos para gases tóxicos que también funcionan por extracción o aspiración. Eso nos vamos a ver en la línea de high-tech o alta tecnología. También tenemos equipos que tienen ese tubing de manera remota, van a hacer una succión por medio de una bomba y podemos tomar un muestreo de gases como el acetileno, como el monóxido de carbono, como el hidrógeno y otro tipo de alcances. Entonces, en cuanto a la duda que se sugiere con el uso de aspiración por humo, no hay ningún problema, pero puede ser con tecnologías complementarias. O sea, el hecho de protegernos de la presencia de ese gas no exime o no elimina el protegernos de lo que es la presencia de él. Son alcances distintos, eso sí, ¿eh? Sí, Y es también hay correcto. regulaciones y consideraciones distintas en este caso. Lo importante a mencionar aquí, José, es que, como bien menciona Raúl, son aplicaciones distintas. El sistema de detección de humo por aspiración, como su nombre lo dice, genera una alarma por detección de humo. Y ante los sistemas de detección de humo, la activación de este tipo de dispositivos genera una evacuación inmediata del lugar protegido. Cuando estamos hablando de detección de gas, no siempre corresponde una evacuación inmediata. A veces lo que corresponde es ventilar el área, a veces lo que corresponde es una acción secundaria del administrador del sistema para atender la situación antes de evacuar un edificio, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la respuesta que se desee, sí puedes hacerlos trabajar en conjunto, ¿va? Pero siempre considerando que por normativa, por regulación, una alarma de fuego requiere la evacuación inmediata de las personas en el lugar a proteger. Entonces, en ese sentido, pudiera no ser conveniente combinarlo con detección de gas, porque si hablamos, por ejemplo, de detección de monóxido de carbono en un estacionamiento cerrado,
Muchas veces lo que el sistema hace de forma secundaria es activar los extractores para sacar el exceso de monóxido de carbono e introducir oxígeno nuevo y refrescar el área. Y listo, no tienes que vaciar el centro comercial porque hay una acumulación de monóxido de carbono en el estacionamiento. Entonces depende del resultado que quieras tener en cuanto a la detección de cualquiera de las dos tecnologías que estés utilizando, pudieras requerir tener acciones diferentes para cada tecnología de detección, o si en conjunto con el usuario final determinas que es adecuado tener una detección de gas explosivo trabajando en conjunto con una detección de partículas de humo, pues bueno, se puede hacer, ¿sí? Todo es cuestión ahí de identificar bien cuál es la respuesta que se desea, ¿ok? Exacto, sí se pueden combinar, pero yo creo que uno no sustituye al otro. Esa No, sería la no, respuesta en absoluto. concisa, ¿no? O sea, se pueden complementar, perfectísimo, pero que uno sustituya al otro, no. Son No, alcances distintos. es correcto. Tenemos una más. Eugenio nos pregunta cuándo se coloca un detector fijo como el modelo que aparece ahorita, gas metano, y que se requiera que el equipo que el equipo en operación en casa de corte, en caso supongo que, en caso de corte de suministro eléctrico, ¿cómo recomienda que se instalen estos equipos fijos? A ver, En vamos a ver. caso de corte de energía, o sea, en caso de que no tengamos, es por eso que también se recomienda conectarlos también a controladores que puedan tener también una batería de respaldo y que les puedan dar ese mantenimiento. El hecho de quedarnos sin energía en la planta o en la industria no debería ser factor para que no tengamos esta decisión. Es Sí es correcto. sugerido también tener lo que son este Entiendo respaldo. entiendo que estos detectores son un complemento de un sistema, es decir, no son autónomos, o me equivoco. Efectivamente. Así No todos los equipos fijos necesitan su propia alimentación. es correcto. Entonces, Eugenio, evidentemente deberá considerarse las precauciones necesarias para garantizar siempre la correcta alimentación de los equipos. Esto por alimentación principal a través de fuentes de alimentación o por alimentación secundaria a través de baterías de respaldo, ¿verdad? Pero todo lo que ya nosotros conocemos en cuanto al respaldo de estos sistemas de detección de incendio, ¿no? Típicamente, que es a los que seguramente estarán conectados este tipo de dispositivos. PLCs o sistemas de detección de incendio, algún controlador especial, etcétera, ¿no? Y ese controlador es el que tendrá la misión de supervisar la alimentación en todo momento de los equipos. ¿Ok? Efectivamente. Depende del sistema, nos pregunta Eugenio que si son UPS o son otro tipo de baterías, depende del sistema que estés utilizando, Eugenio, depende del sistema al que integres estos equipos. Bueno, podrán ser UPS, podrá ser fuentes de alimentación remota, podrá ser la fuente de alimentación propia del controlador que estés utilizando, etcétera, ¿no? Depende del controlador al que integres estas soluciones. ¿Ok? Bien, pues al parecer no tenemos más dudas. Déjenme poner aquí nada más Qué un raro, dato yo de me quedé con contacto. más dudas. ¿Cómo? No, era broma. Ok, Digo, bien. generalmente yo siempre hacemos más tiempo para las dudas, pero no te preocupes. Pues Vamos a ahí tener más días para hacer más preguntas. es correcto. Tenemos una serie de webinars entre lo que es esta semana y la próxima semana, y creo que hasta la segunda semana del próximo mes también tenemos por ahí uno programado. Les anticipo, el día de mañana tenemos en relación también a los detectores de Honeywell Analytics el webinar de soluciones para la industria de alimentos y bebidas. Y pasado mañana, soluciones en detección de gas para descontaminación. Descontaminación. Es correcto. Y también el Oh, ingeniero Muñiz nos estará acompañando en esas presentaciones. sí, perfecto. Qué bueno que lo mencionas, Daniel. La presentación de mañana y de pasado mañana son escenarios o áreas o industrias ya de aplicación, o sea, aplicadas, y las pláticas subsecuentes son por línea de negocio. Quisimos empezar con esta pequeña o breve introducción de manera bastante general y vamos a pasar los días, dentro de esta semana vamos a pasar ya a lo que son aplicaciones y posteriormente vamos a regresarnos un poco a por líneas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? El poder primero aterrizar o recordar estos conceptos básicos, después ver la manera en que se aplican y después ya finalmente conocer ese abanico de soluciones que podemos presentar a los usuarios finales. ¿Correcto? Correcto, bien, Esa excelente. Gracias de estos. por tu observación, Eugenio. La tendremos presente y procuraremos mejorar el audio para las próximas presentaciones. Sí, es un detalle que tenemos que corregir.
Ok, nos hacen por aquí una observación del audio, Raúl, que por ahí se escucha un poco de eco, un micrófono abierto, entonces Al ojalá, principio durante ojalá. todas, sí me moví un poco, ¿eh? Sí mejoró, pero igual Ah, ok. se seguía escuchando. Ok, para considerarlo bien, mañana. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, pues al parecer no hay más dudas. Tienen en pantalla los datos de contacto, su servidor, Daniel Romero, y mis compañeros, el ingeniero Luis Alonso Ruiz y el ingeniero Manlio Velázquez. Estamos disponibles para cualquier duda que tengan en relación a estos temas, siempre trabajando de la mano y en paralelo con fábrica, en este caso Honeywell Analytics, para atender cualquier requerimiento que tengan en cuanto a detección de gas. ¿Ok? Pues bien, no me Claro queda que sí. más. Sí, adelante, Y adelante, si Raúl. llegaran a tener alguna duda, también se las pueden compartir a ustedes, ¿no? Por correo sin ningún problema. Sí, desde luego que sí, por correo, por teléfono, por chat, Ujú. por WhatsApp, ya saben, todos los canales que tenemos de conexión, cualquier duda, cualquier requerimiento, cualquier proyecto que puedan tener ahí interesante, que tengan alguna duda, que no sepan cómo abordarlo, nos hacen llegar la información y nosotros lo desarrollamos y trabajamos con fábrica para determinar cuál sería la mejor solución. Los esperamos entonces el día de mañana a la misma hora, mismo canal. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación, muy interesante. No, Y gracias a ustedes. nos escuchamos mañana. Buen día a Tengan todos. un buen día. Hasta luego.